Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. Hoy les voy a hablar de la segunda parte del video, suculentas para tener dentro de casa. Si no has visto la primera parte, los invito a que lo vean, ya que allí les explico muchas cosas de los cuidados para sus suculentas. Les recuerdo que estas suculentas para tener dentro de casa son muy fáciles de cuidar. Estas suculentas toleran mucho más la semisombra, es decir, que no requieren de tanta luz solar. Así que ustedes no van a tener ningún problema con estas suculentas que les voy a mostrar a continuación. La primera suculenta es esta Delosperma echinatum, más conocida como lengua de gato. Cuéntame cómo la llaman en tu país y por favor me lo dejas en los comentarios. Esta suculenta se caracteriza por sus hojas con estas espinitas falsas que parecen una lengua de gato. Son ovaladas y son muy carnosas, son muy delicadas y se caen con el toque. Entonces vamos a tener cuidado de no tocarla tanto para que no se nos vayan a caer. Esta suculenta es muy apropiada para tener dentro de casa. Tiene unos tallos un poco leñosos y sus hojas crecen en masa. Debido a sus ramificaciones, así, al ser una planta de porte rastrero, la podemos utilizar como colgante. También les iba a comentar que estas cositas blancas que tienen sus tallos, algunas personas me han dicho que sí es cochinilla. Resulta que no. Ella es así para que no nos preocupemos. Por ejemplo, si ustedes quieren que esta planta les crezca más frondosa, normalmente traemos una plantica y trae un solo esqueje y este empieza a crecer así para el lado. Entonces esta parte nos queda vacía. Entonces cortamos unos esquejes o colocamos unas hojitas. En la descripción de este video les voy a dejar el link, cómo se hace, y así tenemos una planta más rellenita en esta parte y nos empieza a caer por todos lados, quedándonos bien frondosa por todas partes. Bueno, les voy a contar mi experiencia con esta suculenta. Yo la tengo en mi casa, en la sala, y requiere de poco riego, y al ser una planta rastrera, entonces no necesita de mucha agua. Y les voy a hacer una recomendación que a mí me ha pasado. Como sus hojas crecen así en masa, entonces esta planta requiere de ventilación y también la tenemos que regar por absorción, o si tenemos un espacio acá, solamente vamos a regar el sustrato porque es muy sensible a la humedad. Y estas hojas, cuando las regamos, empiezan a amarillarse y se nos empieza a caer, entonces la plantica empieza a quedar totalmente peladita. Entonces, al tener estas hojas en masa, requiere ventilación por si de pronto se nos fue la mano en el agua y la rociamos mal, entonces requiere de una buena ventilación. Así que vamos a tener en cuenta la parte del riego y que cuando la reguemos tenga un sustrato de fácil drenaje para que no vaya a sufrir de pudrición. La número 2 es esta suculenta llamada Crassula orbicularis. Esta crassula es muy linda y a mí me encanta por la forma de sus hojas. Sus hojas son un poco carnosas y tienden a coger hacia abajo. Esta parte de arriba coge así, como en forma de campanita, y esta parte de abajo tiende a agarrarse al sustrato. Esta suculenta es de porte rastrero y es bastante invasiva. Algunas personas me han escrito que no les gusta porque cuando las mezclan con otras plantas, entonces terminan ahogando a las otras suculentas. De esta Crassula orbicularis tenemos esta otra, que es así, terminada en campanita, es de la misma familia, y esta también es de porte rastrero, pero tiende más a caer de esta manera. Así. También la podemos usar como planta colgante. Esta, por ejemplo, está en plena floración, sus flores son diminutas y son de color blanco. Cuando esta termina la floración, empieza a salirle un poco de hijitos, así de esta manera, y empiezan a descolgarse, así, a caer de esa manera. Esta también
la que es de esta, la tenemos en esta manera. Le empiezan a salir hijitos, así. Si ustedes no quieren que esta se propague tanto, entonces simplemente les empiezan a cortar esta parte. Y ella empieza, otra vez, cuando ya pasa su reproducción, le empiezan a salir más hijitos. A mí en cambio me gusta, cuando la tengo así en maceta pequeña, que empiecen a caer, porque se ve de una forma espectacular. Con esta planta debemos tener en cuenta su riego. Debe ser un riego ligero y por absorción, porque resulta que esta planta es muy sensible a la pudrición. Si la regamos en esta parte, digamos, la vamos a regar así, estas hojas se nos empiezan a pudrir. Entonces ahí empieza la planta a deteriorarse hasta que posteriormente muere. También les iba a aconsejar que, como es de porte rastrero, la podemos poner en una maceta cuadrada. Entonces ella empieza a propagarse cuando van saliendo estos hijitos y empieza a caer de una forma espectacular. Es bellísima y es muy apropiada para tenerla en la semisombra. Esta planta tiene un cuidado muy similar a las aloes. Poca agua, una luz no tan intensa como resolana, más que todo, y una buena ventilación, ya que como crecen en masa, entonces por estos lados no le empieza a entrar ventilación. Entonces por eso la debemos tener bien ventilada para que no empiece a tener problemas de pudrición. Si tenemos todos estos cuidados en cuenta, no vamos a tener problemas con nuestra suculenta. La número 3 es esta suculenta llamada Adromichus cristachus. Aquí en mi país la llamamos la suculenta empanadita. Cuéntame en tu país con qué apodos la conoces y por favor me lo dejas en los comentarios. Esta suculenta es muy linda por la forma de sus hojas, que son así como triangulares, y están cubiertas por una densa pelusa, pero muy densa, de color verde grisáceo. Esta suculenta es muy apropiada para tener en interiores, pero requiere de una buena ventilación, ya que sus hojas son así, ramificaditas, y todas se desprenden de un solo tallo. Para algunas personas que me han escrito que por qué ellas tienen tantas raíces en esta parte. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a desprender una hojita para propagarla, entonces ella a veces sale con sus raíces. O también de ahí mismo, cuando desprendemos una hoja y la desprendemos mal, nos empiezan a salir hijuelos. Bueno, con esta suculenta vamos a tener en cuenta su riego. Va a ser un riego por absorción, ya que si la regamos por esta parte, se nos empieza a acumular el agua y empezamos a tener problemas de pudrición. También debemos tener en cuenta que con el riego podemos llegar al éxito o al fracaso. Esta suculenta, por lo general, al tener unas hojas carnosas, la debemos regar menos. Y también yo les aconsejo que la planten en una maceta, dejándole un espacio, así de esta manera, por si ustedes no tienen la posibilidad de regarla por absorción, entonces la riegan de esta manera, por este ladito. También esta planta requiere un poco más de luz que las anteriores. Esta planta requiere una luz y ventilación para su debido desarrollo. También, si les pueden dar un poquito de sol en las mañanas, también es aconsejable. Si no, pues no pasa nada. Lo importante es que tenga un poco más de iluminación que las anteriores, así como esta. También les iba a comentar, les iba a compartir cómo se reproduce por hoja. Simplemente desprendemos una hojita y la ponemos en sustrato y la dejamos así, sin regar, hasta que empiece a salirle las raíces a la hojita y se va propagando
de esta manera. Y así vamos a estar pendientes cuando ya esté de esta manera, la pasamos a una maceta individual y la vamos hidratando. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. La número 4 es esta suculenta llamada Haworthia simiformis. Esta planta se caracteriza por sus hojas anchas en esta parte y terminan en punta. Esta suculenta suele crecer y echar sus hijos en forma de colonia. Por eso es aconsejable tenerla en un tipo de maceta donde plantemos nuestra Haworthia, pero que a los lados nos quede espacio para que sus hijos vayan saliendo sin ningún problema. También les iba a comentar que esta planta es muy apropiada para mantenerla en casa, ya que no requiere de mayor cuidado. Lo que sí es recomendable la parte del riego. Esta planta es muy sensible a la humedad. También les iba a compartir que esta planta ya lleva mucho tiempo conmigo y le he ido propagando a alguno de sus hijos. Es recomendable plantarla en una maceta que no sea tan profunda. ¿Por qué? Porque si de pronto somos principiantes y no tenemos en cuenta el riego, al regarla por absorción nos queda muy mojado el sustrato, entonces ella no alcanza a absorber totalmente esa agua y puede llegar a tener problemas de pudrición. En mi caso, he tenido en cuenta cómo la puedo regar y yo le hago riegos ligeros por esta parte, no abundantes, sino ligeros, y se los hago cada 10 días. A esta planta le gusta un poquito más el agua que las anteriores, pero entonces si no sabemos medirle el riego, es mejor que la reguemos cada 10 días, y si no, ella avisa en las hojas que se ponen todas arrugaditas, como aplastaditas, como tristes. Entonces le hacemos un riego ligero, pero no abundante, para no llegar a tener problemas de pudrición. Si de pronto ustedes no saben medir el riego, entonces simplemente con un palito se lo introducen y van mirando qué tanta humedad tiene el sustrato. Si el sustrato está totalmente seco, la riegan. Si sale, aunque sea un poquito húmedo, entonces no regamos. Esto es muy importante para que nuestra planta no vaya a tener problemas de pudrición. En mi caso, yo la tengo como a 3 metros de la ventana, la tengo en mi sala, porque es muy sensible a la luz. Le gusta más que todo la resolana. Tiene un cuidado muy similar a las aloes. Así que si les da mucho la luz, tienden a ponerse cafés como negritas, y si las ponemos al sol, pues es peor. Entonces, resolana, poquito riego y un sustrato que drene rápido, y así tenemos nuestra planta linda y bella. La número 5 es esta crásula muscosa. Acá en mi país la llamamos cordón de San José. ¿Con qué apodos la conoce en tu país? Por favor, déjamelo en los comentarios. De esta crásula les quiero decir que a mí me encanta porque sus tallos son en forma de cordón y está cubierto por unas espaciosas hojas diminutas, son diminutas, así, de esta manera, súper diminutas, de color verde intenso. Esta suculenta es muy fácil de mantener, no requiere de mayor cuidado. Lo único que debemos tener cuidado es con su riego. Es muy apropiada para tener dentro de casa por la forma de sus ramificaciones, y cuando empieza a crecer tanto, empieza a descolgar de esta manera, así los cordoncitos empiezan a caer, y muchas veces empiezan a tener raíces buscando el sustrato. Entonces no nos vamos a preocupar, esas raíces con el tiempo se le secan, se las quitamos y listo, y la podemos usar como planta colgante. Ella empieza a crecer por acá y empieza a crecer de esta manera, y sus hojitas van cayendo.
Lo único que tiene esta planta es que al recibir demasiada luz tiende a ponerse como café, como seca, entonces sus tallitos se empiezan a quebrar de una manera muy fácil. También les iba a compartir que yo la tengo hace mucho tiempo y es una planta muy fácil de propagar. Simplemente cogemos uno de los tallitos, lo quitamos, lo ponemos en sustrato y es una planta que prende muy fácil. Y también es de crecimiento rápido. Es una planta que ustedes no van a tener problema de ninguna índole. Simplemente la plantan, la riegan, la abonan y listo. Con estos cuidados vamos a tener una planta saludable y lo único que debemos tener en cuenta es su riego y un sustrato que drene rápido. La número 6 es esta suculenta llamada Adromichus cooperi. Esta Adromichus es de porte bajo, no crece tanto hacia arriba, pero crece mucho más hacia los lados. Sus hojas son súper gorditas y tiene unas manchitas de color verde, de esta manera, son como parchecitos, pero si la llevamos a horas de sol, toman este color, así como rojizo, en sus hojas. Esas manchitas verdecitas o pelucitas de azul grisáceo se convierten en partes rojizas. Esta suculenta también florece, tiene unas flores muy lindas, acampanadas, y lo feo de la floración, aunque a mí me encanta, es que cuando florece, esta atrae un poco de insectos y entonces nuestra planta, por ejemplo esta la tengo acá, empieza a sufrir de una cochinilla pegajosa. Entonces, ¿qué hago yo cuando me le empieza a dar la floración y se me empieza a llenar de estos bichitos? Normalmente hay personas que le cortan la vara floral para evitar estos inconvenientes, pero realmente yo la uso y la dejo así, y cuando ya termina su periodo de floración, entonces yo le hago agua jabonosa y la lavo y le doy una buena ventilación para quitarle esa cochinilla. También es importante que cuando la plantemos le dejemos este espacio, ya que ella tiende a ramificarse así, de esta manera. Entonces, para que tengamos espacio para el riego, para el abono y espacio para sus hijuelos, así de esta manera. También les iba a compartir que esta es muy fácil de reproducir en hoja. Acá, por ejemplo, esta tiene 2 meses de estarla reproduciendo y esta la tengo un poquito con más de luz, por eso ha tomado este color rojizo. Esta suculenta es muy fácil y apropiada para tener dentro de casa. Lo que sucede es que requiere un poco de iluminación y ventilación por la forma de sus hojas y que se desprenden de un solo tallo. Entonces, si no le damos una buena ventilación y de pronto se nos pasa la mano en el riego o la alcanzamos a regar sus hojas, en estos pliegues que son demasiado densos, entonces no alcanza a entrar la ventilación. Entonces, si no ventila, se nos empieza a podrir las hojitas y se nos empiezan a caer con el solo toque. Aunque así no se caen tan fácil, pero cuando ya están aguaditas, entonces se nos cae muy fácil. Otra cosa que les iba a compartir es que si no tienen cuidado con el riego, también pueden usar el método del palito. Lo usan por un ladito hasta que salga completamente sin nada y luego volvemos a regar. En conclusión, esta planta es muy fácil de mantener y muy apropiada para tener dentro de casa o oficina. Si quieren la tercera parte, por favor déjamelo en los comentarios y no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales.